Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes. Les habla Tabaré Marcos, alias el Bonsai del Cerrito, con producción doblemente oriental e independiente y con la bendición de Amaterasu y Miyamoto Musashi. Vuelvo a comunicarme con ustedes a través de mi canal de YouTube, donde seguiré con el programa como les dije ayer en la primera de estas grabaciones, con el Bonsai del Cerrito, programa de radio, TV y redes sociales, a través de YouTube y después en las demás redes, Facebook, Instagram, Twitter. Y como les dije ayer, continuamos aquí porque esta es la mejor manera que hemos encontrado para continuar nuestra comunicación y de a poco iremos viendo cómo vamos mejorando esta comunicación. Pero la idea es mantener el formato del Bonsai del Cerrito, ir presentándoles en cada uno de estos videos algunos de los bloques del programa que fue un clásico en el 2019, 2020, 2021 y ahora 2022 cuarta temporada, pero que se va adaptando. Y digo clásico porque muchos dirán, pero no saliste en televisión, no sé, pero a las personas que nosotros llegamos, que yo he hablado en las redes, fundamentalmente en Mediarte cuando empezamos, la mayoría todos han tenido buenas opiniones y hermosos recuerdos también de los invitados y de la gente que ha pasado. Bueno, además estuvimos también internacionalmente porque no hay que olvidarse que hicimos una participación con el Bonsai del Cerrito en Radio Santa Cecilia con DFM de San Juan con Héctor Aníbal Sánchez. Una hermosa participación que nos llevó a hacer conocer al Bonsai del Cerrito, a ser corresponsal de Uruguay con el bonsai y la verdad que bueno, me siento muy contento de haberlo hecho y bueno, de haber hecho este formato que para mí es lo que más me gusta y bueno, yo sé que mucha gente se siente complacido de un formato tipo revista donde hayan varios temas. Ayer estábamos con Bunka. Bunka es el espacio de cultura del Bonsai del Cerrito y hablábamos de la subasta de las pertenencias de China Zorrilla. Hoy vamos a pasar a lo que son noticias, el bloque de noticias de lo que está más al día, lo que surge, lo que está en primera plana. Y bueno, hoy sin duda, este bloque, antes de seguir, es las tendencias del pajarito. Así le pusimos al bloque de noticias del bonsai, las tendencias del pajarito. ¿Por qué? Porque nos estamos refiriendo a Twitter, que es una de las redes sociales donde lo que pasa, lo que es noticia, es tendencia. Y ahí entran varias cosas, ¿no? Y bueno, vamos a ver a Twitter, a ver si lo que vamos a ver ahora es tendencia o no, por lo menos hasta ahora. Ahora estamos en la 1:53 de la madrugada del 5 de abril de 2022. Pero vamos a ver si en este momento es tendencia o no. Pero igual vamos a ver las opiniones que hubieron en esa red social. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver una nota de la diaria y vamos a hablar del tema del día, que fue el cese de la emergencia sanitaria. Vamos a pasar a la nota de la diaria, donde dice Daniel Salinas y José Luis Sadyán, este lunes en la Torre Ejecutiva. Foto de Alessandro Maradei. Cese de la emergencia sanitaria, fin de tapabocas obligatorios y aforo completo para lugares cerrados. Publicado el 4 de abril. Coronavirus. El ministro de Salud Pública aseguró que Uruguay está en un momento epidemiológico muy favorable y que es tiempo de un cambio cualitativo, pero absolutamente necesario hacia la normalización. Es un día especial, afirmó en una rueda de prensa el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, luego de reunirse junto al subsecretario José Luis Sadyán en la torre ejecutiva con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y decidir conjuntamente el cese de la emergencia sanitaria decretada en marzo de 2020 tras la aparición de los primeros casos en el país de COVID-19. Lo veíamos de alguna manera en la evolución. Los números bajaban, bajaban, bajaban. Realmente estamos en un nivel mínimo y creo que es el momento de hacerlo, agregó. Para el ministro, es un momento epidemiológico muy favorable para el país, en base a criterios objetivos, muy particularmente lo que es la incidencia de casos nuevos semanales,
la repercusión a nivel sanitario, tanto en camas de cuidados moderados como en camas de CTI, y lo que tiene que ver con la gravedad de la afección en cuanto a la cantidad de fallecidos por 100.000 habitantes. Con base en esto, sumados al alto porcentaje de vacunados y la inmunización adicional que generó la ola de Omicron, es que consideró que es el momento de un cambio cualitativo, pero absolutamente necesario, hacia la normalización. De esta manera, se irá de la obligatoriedad a la recomendación, según el ministro. Es que el cese de la emergencia sanitaria implica que el uso de tapabocas ya no será una exigencia, sino una sugerencia para lugares cerrados donde hay alta concentración de personas, así como para otros casos específicos, como quienes elaboran comida, el personal de la salud y trabajadores de residenciales de ancianos. En estos dos últimos casos, Salinas agregó que la recomendación del tapabocas es aún más fuerte. Consultado por el transporte, afirmó que la medida es la misma, por lo que el uso de tapabocas queda como una recomendación. Importante esto, ¿no? Porque justamente cuando estoy leyendo esta nota, estoy pensando en el transporte, que es algo fundamental. Y justamente acá tengo una televisión al costado mío donde está Salinas hablando, que dice en Canal 4. De alguna manera en la evolución, que los números bajaban, realmente estamos en un nivel... Justamente lo que estaba leyendo. Y creo que es el momento de hacerlo. Ahí va, perfecto. Justamente apareció. No, esto no está planificado, esto surgió en el momento. Otro de los cambios es que ya no habrá disminución de los aforos en lugares cerrados como espectáculos, cines, lugares de eventos y gimnasios, especificó Salinas. Asimismo, los protocolos en la enseñanza tendrán modificaciones, pero el ministro prefirió no anunciarlas hasta reunirse en la mañana de este martes con el presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, Robert Silva, y posiblemente con el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. Tenemos una propuesta sanitaria bien concreta, adelantó. La realización de hisopados no tendrá grandes cambios, pero sí algunas recomendaciones específicas, que serán detalladas más adelante. Otro punto que el ministro catalogó como importante y consensuado anteriormente en una reunión con ministros del Mercosur días atrás es que luego de semana de turismo, los reportes sobre los casos de COVID-19 dejarán de ser comunicados a diario y se hará cada 14 o 15 días, en virtud de la disminución de la incidencia y de la cantidad de casos graves. En este marco, recordó que en el encuentro con sus pares regionales acordaron llegar a un nuevo punto en el cual tenemos que ponernos de acuerdo entre los países para ir a una vía final común en cuanto a las exigencias. La hora de la responsabilidad individual. Salinas habló sobre la responsabilidad individual. Si yo tengo más de determinada cantidad de años, o determinadas enfermedades inmunosupresoras o inducidas por fármacos inmunosupresores, me tengo que cuidar más y ser responsable por mí y por los otros, expresó. Igualmente, informó que todo estará claramente reflejado en un documento que vamos a colgar en la página web. Previo a la rueda de prensa del ministro, el presidente Lacalle Pou anunció la finalización de la emergencia sanitaria vía Twitter, así como que en los próximos días se firmará el decreto correspondiente. El decreto de la emergencia sanitaria de marzo de 2020 le permitía al MSP disponer la intervención de la fuerza pública para garantizar el fiel cumplimiento de las medidas dictadas. Asimismo, gracias a este decreto, el MSP podía ejercer sobre los gobiernos departamentales la superintendencia en materia sanitaria en cuanto a la determinación de las condiciones higiénicas que deben observarse. Los riesgos continúan, advierte epidemióloga. Que cese la emergencia sanitaria no implica para nada que la pandemia haya terminado, dijo a la diaria Mónica Pujadas, epidemióloga, pediatra, infectóloga pediatra y experta en vacunas. Según la especialista, es positivo el avance hacia una nueva normalidad con cada vez menos restricciones, pero ello igual implica que como sociedad toda tenemos que seguir cuidándonos. Continuar muy atentos a la vigilancia epidemiológica, que nos permitirá ver si en algún momento hay que volver para atrás
y avanzar con la vacunación en niños cuyo porcentaje de cobertura todavía no alcanzan los promedios de toda la población adulta. Por otro lado, Pujadas afirmó que el cambio de la obligatoriedad a la recomendación no debería incidir en el uso del tapabocas de las distintas poblaciones con más riesgos. No es lo mismo un adulto mayor o una persona con una enfermedad previa que una persona sana, como tampoco lo es una bien vacunada que una que no lo está. Como conclusión, la epidemióloga indicó que venimos por un buen camino, pero debemos seguir trabajando, no tener la sensación de que ya pasó todo el riesgo. Y ahí termina la nota de la diaria sobre este tema. Hay notas de todos los medios escritos, ¿verdad? Y tenemos más cosas acá, en este caso en la diaria, ¿no? Pero bueno, acá vuelve mi foto para darles un poco mi opinión. Realmente fue una sorpresa. Se venía hablando del tema, ¿no? Se venía hablando de que se iba a hacer inclusive después de el plebiscito, perdón, el referéndum para derogar la LUC, que al final no salió, sino que ganó el no, ganó la postura del gobierno. Luego de eso, los analistas venían diciendo de que una de las medidas que iba a alargar el gobierno era el cese de la emergencia sanitaria. Todos los que hemos seguido y hemos visto los comentarios, lo habíamos escuchado. Y bueno, era una de las cartas también que tenía sobre la mesa el gobierno para presentar como cosa positiva y avance. Yo, antes de ayer, había presentado en mis redes un video de YouTube donde puse un comentario. Ese video se refería a lo que está pasando en Shanghái, donde hay una confinamiento de 25 millones de personas por un rebrote de la variante Omicron. Entonces yo decía en ese post, esa publicación, que debemos estar orgullosos de nuestros gobernantes y de nosotros como población, porque hemos logrado llegar a tener muy pocos casos y pocas muertes y pocas incidencias. Y bueno, y después de eso prácticamente vino esa medida del gobierno que yo comentaba en mi casa, justamente ese tema, ¿no? De que había hecho ese comentario y justo pasó. Eso estaba por pasar, como les decía, ya estaba por pasar. Pero, ¿a qué voy con esto? Es que en el mundo el virus COVID-19 estando y va a seguir estando porque nadie lo destruyó. Va a seguir estando y va a seguir afectando tal y como afectó hasta en los momentos más graves, pero obviamente que va a afectar a menos cantidad de gente por el tema de la vacunación, de la inmunidad de rebaño, todo lo que hemos escuchado hablar. Pero la responsabilidad, como les leí la nota, tiene que seguir estando, de todos nosotros, ¿no? Tenemos que cuidarnos, tenemos que saber que el COVID sigue siendo una enfermedad mortal, posiblemente mortal, o posiblemente no, pero la posibilidad de complicaciones y de muerte está latente cuando uno se contagia de COVID-19. Por eso hay que tener cuidado, pero es muy positivo que esté pasando eso porque no hay que olvidarse que esto, como todo país, como toda sociedad, se mide en cantidad de casos, cantidad de muertes. Pero no hay que olvidarse también de que en esas muertes, nosotros hablamos y decimos hay 2 muertes, hay una, pero todavía hay muertes, todavía hay gente en CTI, todavía hay casos. Entonces eso significa que tenemos que cuidarnos porque una muerte es algo importante. Cualquier vida que se pierda es importante. Entonces estamos aflojando, pero sabemos que tenemos un enemigo que nos puede quitar la vida y bueno, hay que evaluar las cosas, hay que evaluar la situación de cada uno personal y bueno, y luchar por la vida. Esa es lo que es mi opinión, pero creo que sí que es positivo como país, creo que tenemos que estar contentos. Creo que no se tenía que esperar otra cosa de un país con tan poca población también y con la cultura que hemos tenido siempre los uruguayos. Somos 3 millones de personas, no somos Brasil con 100 y pico millones, no somos otros países con 1.000 millones de personas. O sea, debemos controlar las cosas mucho mejor. Bueno, vamos para ir finalizando las tendencias del pajarito del bonsai del cerrito de este día. Vamos a ir a Twitter y vamos a ver qué en este momento
qué está viendo de tendencias en Twitter. Y tenemos a Tendencia en Uruguay, Gerardo Núñez, Pettinati, Peñarol, Topolansky, Adidas. Vamos a ver un poquito Gerardo Núñez, a ver qué es la tendencia de Gerardo Núñez. A ver a qué se refiere. Pues referéndum, 2 bolches desaparecidos, Mazarovich. Aquí está. Hay ilustres desaparecidos en acción. Gerardo Núñez, Marcelo Abdala, Pablo González. ¿Quién sigue? Gerardo, esperemos que las murgas compañeras y feministas se acuerden de ti, como otros diputados que con orden de restricción se movían impunes. Vamos a ver, vamos a entrar a esta nota, a ver. Pablo González, el otro dirigente de la 711 que fue denunciado por violencia doméstica. Esto es una de las tendencias del pajarito de Twitter de este momento. El alcalde del municipio C de Montevideo, Rodrigo Arcamone, fue denunciado por su expareja por violencia doméstica, la golpeó y más de una vez. Militante de la lista 711. Muy bien. No aparece lo que hablamos recién de la emergencia sanitaria. Pettinati, a ver. A ver qué pasa con el Peti. Hay que desinfectar de los bondis. Hay que desinfectar de los bondis el virus Pettinati. Para mí los bondis deberían decir la línea, el destino y que viene escuchando el chofer. Nunca voté a Bianchi, pero habemos muchos que ahora lo votaríamos con gusto. Traté de desmentir una sola cosa de la que dice. Sabe demasiado y a muchos no les conviene. ¿La escuchaste con Pettinati? ¿A que no te atreviste a estirarte de muchas cosas? Se ve aparentemente, Graciela Bianchi fue entrevistada con Orlando Pettinati, no sabía, hace tiempo que no escucho Pettinati. El chofer viene escuchando Pettinati, estoy a punto de decirle que me devuelva la plata del boleto. Twitter es una red social muy reaccionaria y muy crítica. Qué lindo es ver a Pettinati en tendencia, sí. O Pettinati en tendencias porque los zurdos están llorando. Y se ha politizado mucho, me hace acordar, es como Argentina, es como que hay una grieta, ¿no? En la entrevista que Pettinati le hizo a Graciela Bianchi salió a reducir el nombre completo de la madre de Carolina Cose. Según parece, ostentaba un cargo de confianza durante la dictadura, Zulma Garrido. Bueno, esa es otra de las tendencias. Vamos para atrás, Peñarol, Topolansky. Bueno, vamos a ir a buscar lo que es emergencia sanitaria. Ponemos emergencia sanitaria. Vamos a poner aquí. Sanitaria. Emergencia sanitaria que me apareció. COVID-19 noticias. Luis Lacalle Pou anunció que le levanta la emergencia sanitaria. En los próximos días se firmará el decreto. Gracias, presidente y equipo, por llevar adelante este país en un momento sin precedentes, logrando que la economía del país no se detenga. Emergencia sanitaria. Lacalle anuncia el fin de la emergencia sanitaria. Perfecto. Lacalle Pou anuncia el levantamiento de la emergencia sanitaria. Bueno, hay menos de lo que esperaba sobre la emergencia sanitaria, pero bueno, ha sido algo muy importante esto que ha pasado. Y si voy a buscar el Twitter de nuestro presidente, Luis Lacalle Pou, que me tiene que aparecer enseguida, como es lógico. Luis Lacalle Pou, aquí. Acá, 9 horas atrás, en reunión con el ministro Dr. Daniel Salinas y el subsecretario José Satyan, en base a la información recibida con respecto al COVID-19, hemos decidido levantar la emergencia sanitaria. Vamos a firmar el decreto correspondiente en los próximos días. Le voy a poner un me encanta, como le puso 7.348 personas, y lo voy a retuitear, como lo hizo 2.216 conmigo ahora personas. Bueno, la verdad, una noticia, como les dije en mi comentario, buena, pero que tenemos que seguir cuidándonos porque el virus sigue estando. Bueno, hasta aquí las tendencias del pajarito, del bonsái del cerrito. Otra entrega de los bloques del programa
por YouTube y después por las otras redes sociales. Nos vemos. Les deseo que pasen muy lindo, que se cuiden y que disfruten de la vida. Chao, chao, chao.